¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy buenas. Esta es una de las nuevas clases que tenemos, ya casi finalizando. Profe, ¿cuánto nos queda? Una semana y media más, creo. Sí, 9, 10, 11, 12, 4 clases completas. 4 clases completas ya. Y la verdad que hemos aprendido bastante, hemos pasado por varias etapas digamos, de todos los reformadores, así que bueno. Esperamos que le haya sido de bendición a cada uno y bueno, lo dejo con el profesor Andrés San Martín Arrizada y que Dios le bendiga, lo ilumine y los acompañe en estas clases. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta, nuestra novena clase ya de nuestro curso Historia de las Reformas del siglo XVI, causas, inicio, desarrollo y legado. Bueno, haciendo honor al título del curso, al nombre del curso, Reformas, hoy vamos a hablar de la otra de las reformas, que fue la reforma encabezada por el reformador de origen francés, pero que hizo prácticamente todo su ministerio en Suiza. Bueno, me refiero obviamente a Juan Calvino. A ver, el señor Calvino nació en Noyon, en la Picardía, la zona de Picardía, como en la provincia de Picardía, en Francia, el 10 de julio de 1509. Ahí, por cierto, no es un detalle menor. Sin ser un apologista, obviamente, como podrán imaginarse, de Calvino ni del calvinismo, respetando obviamente las diferencias, eh, piensen en la fecha, porque algunos tratan de hacer creer como que, no sé, yo creo que por una cuestión casi visceral de muchos luteranos, en contra de Calvino y de cualquier cosa que huela a calvinismo, que no digo que tengamos que pensar igual o que hayan pensado igual, pero se trata de hacer creer que Lutero y Calvino eran casi enemigos. Cosa que basta con ver el calendario, como por eso les decía, no es un detalle menor. O sea, cuando Calvino estaba naciendo, o mejor dicho, no, al revés, cuando Lutero estaba publicando, siendo conocidas sus 95 tesis, ¿qué edad tenía Calvino? 8 años. O cuando Lutero ya estaba enfrentándose al emperador Carlos V, tenía 13. O sea, estuvo lejos de ser, digamos, en ese sentido, un contendor al estilo Zwinglio. Sí podríamos considerar en el amplio sentido del término un opositor a Lutero, un contrincante a Lutero, no como anduvo publicando por ahí alguien en internet que es un compañero de reforma, creo que es la palabra que utilizó la persona de la que estoy hablando, Juan Oscar, si me ayudas a recordar, su compañero de batalla, creo que dijo, refiriéndose a Zwinglio, siendo que Sí, jamás Zwinglio y Lutero estuvieron de acuerdo en algo. Eh, no estoy diciendo que hubieran sido más amigos o más cercanos con Calvino, eso es la verdad que es todo un enigma. Eh, pero opositores así al nivel de enemigos, como lamentablemente se trata de hacer creer en buena parte del mundo luterano, no lo eran, insisto. Ya basta con ver una cuestión, o sea, con ver el tema cronológico. Con eso es un buen punto de partida. Y bueno, este señor Calvino en 1521 ingresa a la Universidad de París y en 1526 obtiene el bachiller y maestría en artes. Era, por cierto, Calvino es alguien, digamos, que tenía un nivel tal vez de erudición mucho más natural que el de Lutero. Lutero, por lo que se puede ver, fue una persona bastante que en el área académica se fue forjando poco a poco. O sea, era alguien al parecer, obviamente, Lutero, muy inteligente, muy dado a las letras, pero
Calvino como que tuvo un camino un poco más fácil, más plenamente pavimentado para la erudición. Como que le era más natural la alta academia que a Lutero. Y no, el detalle no menor, que les comenté en las clases referente a Lutero. Lutero nació en Francia, fue educado en Francia. Por lo tanto, no tenía ese peso negativo que tenía el hecho de nacer en una de las zonas más pobres de Europa, y más aún en Sajonia, como lo que pasó con Lutero. No tuvo, digamos, una letanía así también, o sea, hasta sus condiciones, las condiciones de su vida espiritual fueron muy distintas. No se puede hacer un paralelo, digamos, en cómo fue la vida de Calvino y la de Lutero. O sea, tuvieron contextos históricos distintos, por mucho que hayan sido solo un par de décadas de diferencia las fechas que nacieron, pero ya el hecho de nacer en un país independiente como Francia, mientras que Sajonia era un país minúsculo y más encima dependiente de otro imperio. En un país mucho más culto, etcétera. Todo lo que implica, insisto, la diferencia entre nacer en un país como en ese entonces Francia versus la Sajonia alemana. Bueno, más aún de los estudios que ya tenía en artes, en 1526 a 1531 estudia y se licencia en leyes, era abogado. Tal vez eso hizo que tuviera una pluma bastante más detallada para escribir. Lutero, como tal vez se han dado cuenta, iba escribiendo o sacando los temas sobre la marcha a medida que tenía que enfrentar algún conflicto. Calvino era más sistemático desde un principio. En su manera de escribir, en su manera de presentar su obra. Su institución de la religión cristiana también es un texto bastante ordenado, bastante sistemático. Digamos, no podríamos comparar en estilo de texto esa obra de Calvino con ningún texto de Lutero. Los textos de Lutero no eran un libro gigantesco como el de Calvino, la institución de la religión cristiana. Al contrario, uno de los textos más extensos que escribió Lutero es el que les comentaba en la clase pasada, que escribió en contra de Erasmo. Me refiero al servo arbitrio. Y no es un texto, digamos, ni la mitad del tamaño de la institución de la religión cristiana. A eso sumarle el hecho de que tampoco es que Lutero haya escrito el libro de servo arbitrio. Recuerden que no era un libro, era ¿qué cosa? El servo arbitrio. Una carta. Literalmente, era una carta. Que ha tenido, por cierto, un reflote en no sé por qué, incluso en círculos católicos, ese texto ha tenido mucho, por cierto, reanimación, se ha difundido bastante por diversas editoriales, tanto en castellano como en inglés. Especialmente en el contexto de los 500 años de las 95 tesis. Pero bueno, volviendo al señor Calvino. También, si bien no pasó por un proceso hasta donde se sabe dramático, un hecho así como al estilo de la experiencia de la Torre, de Lutero, o el Santa Ana, ayúdame, que me haré monje de Lutero, mientras estudiaba en la Universidad de Bourges, no se sabe si en 1529 o 1530, pero en uno de esos dos, en ese periodo se convirtió al protestantismo. En esa época estaba tomando recién forma el llamado movimiento hugonote, que si bien que es un concepto bastante genérico para referirse a todo protestante francés. Por ejemplo, a ver, Jean-Paul François de la Barré, que curiosamente podría decirse que escribió uno de los primeros textos feministas, sanamente feministas, un libro que se llamaba La igualdad entre el hombre y la mujer,
Pero el señor de la Barré era hugonote, pero era luterano. Él, digamos, literalmente en ese texto hace una apología a la igualdad, insisto, en el sentido bíblico del término, entre el hombre y la mujer, basándose en que ante Dios tenían los mismos derechos. Tristemente ese documento, obviamente las señoras o señoritas feministas lo obvían al 100%. Podría decirse perfectamente que ese es el primer texto que defiende la dignidad de la mujer en el mundo secular, en el mundo, digamos, en el mundo moderno, en la literatura moderna. No hay ningún texto anterior a ese que pueda estar a ese mismo nivel. Bueno, y el momento o el año decisivo para el ministerio de Calvino era cuando partió al exilio, precisamente por ya estar indirectamente formando parte del movimiento hugonote, parte a Basilea, la Basilea en Suiza. Pero bueno, ¿qué más puede decirse en general? Algunos lo caracterizan como el maestro en Biblia, en el área Biblia más importante de la Reforma. No sé, en general ese es el concepto que hay, por cierto. Esté o yo no de acuerdo, pero siempre que se habla de el gran teólogo de la Reforma, más allá de las diferencias obvias que habían entre Lutero, los reformadores anglicanos, Calvino, siempre van a escuchar que se refieren a Calvino, perdón, como el gran teólogo sistemático de la Reforma. Bueno, su visión, él aprendía de Lutero y de Agustín, ambos eran de corte agustiniano, de que Dios salva a los pecadores en su soberanía, hizo arder a grandes evangelistas pastorales posteriores, como Richard Baxter, John Bonham, Whitefield, Jonathan Edwards, personajes más conocidos dentro del mundo evangélico tradicional que dentro del mundo luterano. También es, obviamente, no sé si lo mencioné, perdón, es el famoso Spurgeon, aunque a él se le podría, a Spurgeon, también llamado el príncipe de los predicadores, un gran predicador, por cierto, podría, a él se le podría catalogar como un hipercalvinista, pese a que fue de origen bautista. Bueno, precisamente por eso lo expulsaron de la iglesia bautista. Su concepto de ministerio de la iglesia, la disciplina pastoral y la libertad correcta con respecto al control estatal dio a la larga origen al presbiterianismo, que es la iglesia que más representa en el mundo moderno el pensamiento teológico de Calvino. Su concepto del llamado cultural del cristiano y de la vida cristiana como un peregrinaje militante que lleva con seguridad al hogar por una senda predestinada de servicio y sufrimiento, se convirtió en una visión del mundo que nunca ha dejado de producir numerosos seguidores. Obviamente estando ya en Ginebra, o sea, primero partió a Basilea, después en Ginebra, fue obviamente la figura de la reforma que tomó lugar en Suiza. Pero a diferencia de lo que pasó con Lutero, Calvino influenció a mucho pensador protestante, ya unido a la herejía protestante, fuera del ámbito netamente luterano. O sea, perdón, Lutero, digamos, no influenció a pensadores no luteranos. Calvino sí. Incluso eso se puede ver hasta en el día de hoy. Hay bautistas de corriente calvinista, pocos, obviamente, pero los hay. Hay metodistas incluso, pese a que los metodistas, claro, todos los que algo saben de historia conocen del caso de que el metodismo es un movimiento de corte arminiano, libre albedrista, pero esa es la corriente, claro, la más conocida, la principal, la más numerosa, que es la de los hermanos Wesley en Inglaterra. Pero el movimiento que, a ver, no sé, en Argentina yo sé que existen, en Chile están representados en una que se llama Iglesia Metodista Independiente.
pero ellos son, insisto, calvinistas al 100%. Que ellos sí, insisto, siguen la línea de Whitefield, que Whitefield era también un devoto calvinista inglés. Y bueno, digamos, en ese sentido, digamos, como que la influencia indirecta de Calvino, de una u otra manera, es mucho más grande que la que tuvo Lutero. O sea, obviamente hay más luteranos, personas que no me gusta el concepto, que se autoperciben, mejor dicho, se autoproclaman luteranos. Hay más luteranos que calvinistas, me refiero, pero que las personas que afirman ser yo soy calvinista. Pero en mi país, en Chile, se van a encontrar con la paradoja incluso de que hasta hay pentecostales, iglesias pentecostales completas, calvinistas. Y cuando me refiero a calvinistas, que incluyen todo el aparataje doctrinal calvinista, que es tan propio de ellos, con todo lo que eso implica. O sea, imagínense, o sea, por un lado son secesionistas, pero son plenamente calvinistas en el resto de sus doctrinas, especialmente en la doble predestinación. Bueno, continuando. Ahí, por cierto, la foto de la derecha es el sello postal que Alemania le dedicó a Calvino en el 2009, con motivo de los 500 años de su nacimiento. Y al lado, la foto más bizarra que me haya tomado alguna vez en mi vida, ese es una estatua en homenaje a Calvino que hay en la Casa de la Biblia en Lima. La Casa de la Biblia en realidad es una manera más sofisticada de decirle a la sede peruana de la Sociedad Bíblica Unida. Eh, no sé, yo bromeaba bastante, pero me han hecho mucho bullying por esa foto, ¿no? Pero yo decía que me costaba, que preferí reírme por temor a que me quemaran. Pero no, ahí van a entender por qué los que no conocen la historia. Pero sí, esa, insisto, es una foto, esa es una estatua que hasta el día de hoy está em, en la Casa de la Biblia y en la periferia de Lima, un lugar muy hermoso, por cierto. Eh, claro, era algo muy paradójico y triste, por cierto. O sea, literalmente a metros de donde estaba la estatua de Calvino estaba la Biblia de Jerusalén, estaba la Biblia de Latinoamérica, y cuánta traducción bíblica católica ustedes quisieran. Pero preguntaban por una Reina Valera 1909, no había. No, porque hay que tener contentos a los amigos católicos, entonces por un lado tenemos a Calvino. Claro, tal vez estaba predestinado para esas fotos, doblemente predestinado para esas fotos, sí, puede ser. Eh, pero al menos no me quemé. Eh, entonces, pero sí, bueno, eso es solo una anécdota. Pero sí, un homenaje bastante bonito y bastante curioso que se haya dado acá en Latinoamérica. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces, y en 1540 contrae matrimonio con Idel de Bure y enviuda en 1549. Pero cuando se instala finalmente en Ginebra en 1536, llegó, curiosamente, ya la reforma ya estaba marchando a plena velocidad, diríamos, a plena fuerza, allá en Ginebra. Lo invitó el que terminó siendo su gran amigo, Guillermo Farel, y el otro cercano a él era alguien de apellido Besa, Teodoro Besa. Ellos eran los que estaban encabezando la reforma allá en Ginebra. Eh, ah, bueno, a ver, me comentan, se les considera uno muy legalista y otro muy moralista. Eh, es que depende del concepto de moralista que tengamos, o sea, no hay nada de que me podría... O sea, a ver, por ejemplo, la gente que piensa que Calvino en Basilea tenía prohibido el consumo de alcohol, no, eso es falso, por ejemplo.
o que estaba prohibido el consumo de cigarro, en esa época me imagino que tenían otro nombre. Pero sí, de que era bastante moralista, pero no más allá de lo que podríamos considerar sano. Eh, pero, insisto, es que eso tiene muchos matices que en realidad para nosotros, uno, recordemos que ese comillas moralismo, o sea, el moralismo que ustedes quieran, el estilo de vida que ustedes quieran del 1550, va a ser considerado un ultrapuritanismo en el siglo XXI. Insisto, no es necesario ser ni pentecostal, ni calvinista, ni puritano, ni Amish, para que en el mundo moderno se nos considere moralistas. Hoy en día ustedes bien saben, qué sé yo, si alguno de nosotros le prohíbe la pornografía a sus hijos, ¿de qué se nos va a acusar? Se va a decir, estos son un padre, una madre preocupados de que sus hijos no vean porquerías, o van a decir, no, estos son unos fanáticos. Estos tienen a Jesús les está hablando, entonces no, son unos santurrones. Entonces, por eso cuando se habla de legalista o moralista para referirse a Calvino, depende, yo creo, de la óptica con que se le esté mirando. Insisto, si el mundo secular nos ataca como moralistas, yo creo que a cualquiera de nosotros, luteranos, calvinistas o evangélicos tradicionales, el mundo moderno nos va a considerar moralistas. Insisto, o que somos ultra fanáticos de la ética, o el dilema que todos, especialmente varones probablemente, que pasamos en algún momento, qué sé yo, me molestaba mucho a mí cuando muchacho porque no me gustaba ir a fiestas. Bueno, como si estuviera obligado a ir a ellas. No me gustaba. No era porque en mi iglesia de aquella época, lamentablemente no era luterano, como tal vez recuerdan, eh, simplemente no me nacía la gana de ir. Punto. ¿Qué importa si iba a la iglesia el domingo o no? Pero por otro lado, piénsenlo así, ¿qué hubiera pasado si esa misma gente que me criticaba, o que tal vez los criticaba a ustedes por lo mismo, se hubieran enterado de que el domingo en la mañana no fui al culto porque estaba todavía pasando la borrachera de la fiesta del sábado anterior? ¿Alguien nos habría felicitado? Qué bueno este Andrés, ¿no? Qué simpático, ¿no? Qué bueno, al fin se pegó su buena borrachera. Lo mínimo que habrían dicho probablemente, cara, a ver, no, y así quiere ser pastor. No me extrañaría, insisto, por eso, eh, claro, o sea, está como escribe Moisés, el tema de la libertad cristiana, tiene sus límites, pero que, claro, el problema es que esos límites, si los demarcamos con la Biblia, le van a ser incómodos a cualquier persona del mundo moderno. O sea, por eso una frase, no sé, disculpen la autorreferencia, la iglesia que se casa con el espíritu de esa época va a ser viuda en la generación posterior, que es una frase muy común, ¿no? La iglesia tiene que estar de acuerdo al espíritu de su época. Creo que es una frase ya casi trillada, pero si vamos corriendo el cerco, la reja, el punto es, ¿en qué momento nos vamos a detener? Porque el espíritu de la época ahora nos dice tales y cuales aberraciones y que las tenemos que soportar, tolerar de buena gana, porque si no es ser a la antigua, ser vetustos, viejos, legalistas. Pero ¿con qué reglas nos van a venir mañana? Entonces, por eso prefiero pecar de tradicionalista a osado. Entonces, pero bueno, volviendo al punto, disculpen, Farel y Besa ya tenían marchando la reforma en Francia, pero no, perdón, en Ginebra, pero no de la manera tan firme y tan bien moldeada con la que finalmente cuando a Calvino se le otorgó, insisto, otorgó el liderazgo de Ginebra. Él, claro, él le puso su impronta, le dio su toque mucho más estricto. O sea, probablemente sí, no sé si la palabra legalista, moralista de todas maneras. Legalista, no creo. La verdad creo que, o sea, no es que vayan a encontrar documentos de Calvino en donde él atribuya la salvación al llevar a cabo prácticas de tipo puritana
cosas así. No. Insisto, era muy moralista, o como cualquier creyente anhelaba la moral. Tal vez él era un poco más insistente en eso, de que la fe interna no puede quedarse, no puede estar exenta de obras externas. Tal vez Lutero no era tan explícito al pedir eso. Pero obviamente cualquier seguidor de Lutero sabía que tenía que haber una conducta ética. Precisamente la frase del libro que nos mencionaba, nos escribía recién Moisés, la libertad cristiana. El cristiano es tanto esclavo como libre. Esclavo en el sentido de que está para servir a su prójimo, a Dios y a su prójimo. Y ese servir a su prójimo incluye las buenas obras, porque las buenas obras, obviamente, en esencia, están dirigidas al prójimo, no a mí mismo. O sea, obviamente hay buenas obras que me benefician a mí, pero por definición, las buenas obras están principalmente dirigidas a que mi prójimo no sea dañado por mis obras. Insisto, tal vez Calvino era un poco más directo, más insistente, pero no creo que podríamos decir que Lutero estaba en la A y Calvino estaba en la Z. No, en ese aspecto no. Y en efecto, con el tiempo, se gestó un estado de tipo teocrático, pero no dictatorial de parte de Calvino. No es que Calvino era el rey de Ginebra. No, Ginebra era gobernada, dirigida, tanto en sus asuntos éticos, sí éticos también, pero legales, así como seculares y obviamente religiosos, por un consistorio. O sea, en ese sentido, si es que era despótico o dictatorial la vía de Ginebra, nadie vivía en Ginebra de manera obligada. Uno no podía, se podía ir y salir de Ginebra y nadie sin obligación alguna. De hecho, como luteranos, los luteranos tenemos un ejemplo bastante cercano, Casiodoro de Reina. Él estuvo un tiempo, no sé si alcanzó a ser un año, pero a él precisamente hay que reconocerlo, no le gustó el estilo de vida demasiado estricto, palabras de Casiodoro de Reina, no mías. No sé a qué se refería a Reina con ese estilo de vida demasiado estricto o riguroso, y por eso es que él prefirió terminar yéndose a Frankfurt, y allá adoptó plenamente el luteranismo. Pero él nunca se convirtió al calvinismo o a la iglesia de Ginebra, estuvo allá, no fue un hereje obviamente tampoco, y simplemente que tomó sus cosas y partió a Alemania. Entonces, si es que había un grado de dictadura, hay nuevamente, ¿qué cosa era una dictadura para ellos versus lo que es para nosotros una dictadura? O sea, un sistema tanto en la iglesia como en un gobierno. Para empezar, en los cargos que tenía tanto Farel, Calvino, Besa, y los otros miembros del consistorio eran cargos elegidos regularmente. No sé si todos los años, pero al menos cada 3 o 4, no más que eso. Ya que Calvino tenía obviamente un liderazgo muy natural, tenía, digamos, capacidades de liderazgo, es otra cosa. Pero no quiere decir que simplemente tenía sus tropas al 100% leales y él tenía ahí con punta de lanza a los pobres ginebrinos, no. Y además, insisto, ¿qué cosa es ser? ¿Existía la democracia como para decir que en aquella época Calvino y su gente eran dictadores? ¿Cuándo surgió la democracia? La democracia como la entendemos nosotros hoy no surgió sino hasta el 4 de julio o 2 de julio de 1776, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y después en 1783, cuando no, bueno, o cuando el 90, perdón, el 91, 1791, cuando asumió George Washington, elegido democráticamente. Pero el concepto de autoridades
regularmente elegidas por los ciudadanos comunes y corrientes, era una idea que hasta antes de eso estaba bastante en pañales. Entonces, claro, principalmente las críticas de atacar a Lutero, perdón, a Calvino, bueno, y a Lutero también, por cierto, como unos dictadores, ya sea en sus iglesias como en sus países, viene precisamente de iglesias que siempre han crecido bajo la luz de un modelo en donde se considera que todo lo que lleva a una elección es necesariamente bueno. Pero bien sabemos que la democracia dentro de la iglesia puede ser tan buena, tan útil como peligrosa. Em, por ejemplo, y a su vez permite mucho, o sea, ¿por qué? Porque es cierto, es bonito el concepto de, de una persona, un voto, que es lo que se espera hoy en día, pero ¿es necesariamente ese mismo concepto el que debería primar en la iglesia? Creo que no. Eh, Porque ¿qué pasa si ese hombre un voto o esa persona un voto se encuentra con una iglesia infectada con herejes? Y no hay nadie que tenga una rienda firme para detener esa herejía. O sea, tenemos, en este tipo de cosas hay que ponerse en todos los casos, no solamente en donde todos van a estar ahí orando con la Biblia tranquilos y sin tener problema alguno. Entonces, insisto, tal vez para los ojos de lo que es el mundo moderno, entiéndase el siglo XX, y especialmente la democracia al estilo norteamericano, claro, podría considerarse que lo que había en Ginebra era un tipo de dictadura, pero, insisto, no había democracia íntegra en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, eh, pero no es una realidad comparable con la actual. Pero precisamente buena parte de los tantos avances, porque en realidad la labor que se llevó a cabo en Ginebra fue muy, muy buena. Entre esas, por ejemplo, se fundó en 1559 la Universidad de Ginebra. Suiza, si bien era un país relativamente tranquilo, próspero, tampoco era un país muy culto. Y la alfabetización se convirtió en una obligación en la perdón, en la Ginebra calvinista. No era, de hecho, hasta ahí se comenzó algo que es tan valorado hoy en día, o sea, no más que valorado, es visto como algo cotidiano, común, como la alfabetización obligatoria. No sé en otros países de Latinoamérica, pero en Chile es obligación que las personas hasta los 24 años tienen obligación gubernamental, legal, de que determinar la primaria y la secundaria. Independiente de si la calidad de esa primaria o secundaria es buena, mala, más o menos, o paupérrima. Eso es otro tema que no viene al caso de analizar ahora. Pero es obligación legal. Ya, si llegó a los 24 años y no ha finalizado la educación secundaria, ya sea por salud, por que estuvo fuera de Chile, por motivo que sea, ya ahí ya sale del sistema y el Estado no tiene la obligación de proporcionar la educación. Pero mientras tanto, es obligación legal que los padres se aseguren de que los hijos salgan de la secundaria. Yo mismo, como profesor, he firmado documentos en donde se cita a tribunales a gente porque el hijo dejó de asistir sin dar expresión de causa, para que los padres sean citados a tribunales si es que no reintegran rápidamente al alumno. Estoy hablando de alumnos de 17, 18 años, o sea, ya terminando la secundaria. Entonces, pero esa idea precisamente partió, curiosamente, en la Ginebra calvinista, la idea de la educación obligatoria. Y en Ginebra se fundaron las primeras escuelas públicas eh, obligatorias. En Alemania existían, en la Alemania luterana. En Ginebra pasaron a ser obligatorias. Ya si a la gente no le gusta la idea de que los obliguen a estudiar, bueno, ya eso es, insisto, otro tema. Pero en ese sentido, los avances que se hicieron en pro de la cultura, en pro de la educación, de la vida cívica en la Ginebra
calvinista, fueron, la verdad, que sustantivos, avances sustantivos. O sea, los escritores modernos tienden a describir la teocracia ginebrina como una especie de gulag a veces, en los que los funcionarios del tribunal del consistorio cumplían unos deberes propios casi al estilo de la KGB o de las SS. Eso, insisto, si bien no me sorprende que lo digan, pero no deja de ser caricaturesco. Pero no eran así las cosas. O sea, cierto, al principio de trazar las herejías, la blasfemia y la inmoralidad eran considerados delitos. Pues bueno, pregúntense ustedes mismos, ¿a cuánto no nos gustaría que la inmoralidad fuera considerada un delito también? Curiosamente, en las leyes de toda Latinoamérica, la inmoralidad no es en sí misma un delito, ni siquiera una falta. Si no es cosa de darse una mirada por internet, nada más. O sea, y en la aceptación de todas esas normas estrictas, sí, pero era un tema voluntario si usted las aceptaba o no, como el ejemplo que les decía de Casiodoro de Reina. Él no aceptó las normas en general que habían en Ginebra y se fue, punto. Nadie lo persiguió por eso. Eh, y si hubiera sido tan dictatorial, entonces, ¿por qué tuvo tanto éxito y fue difundido tan extensamente? O sea, Calvino, insisto, claro, él era alguien con un liderazgo férreo, pero eso hasta pasa en la política moderna. Podemos pensar en los presidentes buenos que ha tenido cada uno de nuestros países y evidentemente hay algunos que han tenido un estilo de gobernanza, hasta una personalidad mucho más autócrata, mucho más mandón, como diríamos acá en Chile, que otros, ¿no? Es hasta una cuestión hasta del desenvolver una personalidad, hasta más que de una cuestión de maldad. O sea, no es que Calvino haya, qué sé yo, estado en el consistorio, encabezando el consistorio y afirmara, recibí la revelación de Dios y me dijo que hiciera tal o cual cosa. No, o sea, buena parte, esos mismos conceptos de inmoralidad que eran considerados como delitos, eran temas que eran no solo ni siquiera debatidos, sino que eran llevados a votación por la población con derecho a voto allá en Ginebra. En ese sentido, el sistema democrático también hay que agradecérselo bastante a la teocracia eh, eh, ginebrina. ¿Preguntas, hermanos? Bueno, eh, a ver. Bueno, obvio, y como lo dice ahí, falleció Calvino en 1564 en Ginebra. Él, curiosamente, si bien era un teólogo sistemático, pero él lo que más hizo fue lo más disfrutaba, era un trabajo de gran nivel de exégesis bíblica. Eh, Insisto, no, es una pelea un poco bizantina, entrar a ver quién era más teólogo, si Lutero o Calvino. Sí, eran situaciones bastante distintas, insisto, además condiciones muy distintas. Eh, o sea, al menos de nuevo, la teología de Calvino, él la hacía apuntando, como lo decíamos en la clase anterior, a la Biblia, no em, no apuntando al estilo católico, como lo decíamos, al Papa, al concilio, al dogma tradicional. Y además que hay mucho mito en torno a las cosas que hacía y enseñó Calvino. Claro, tal vez un gran bache de su labor es que no tradujo la Biblia. Ese tal vez es algo en lo que obviamente Lutero dejó atrás a nuestro amigo Calvino. Eh, Se hizo una traducción bíblica en Ginebra, que se le llama normalmente la Biblia de Ginebra, que de hecho esa misma fue la Biblia que llevaron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower en 1620.
cuando llegaron a lo que ahora es Massachusetts, Estados Unidos. No era un especulador en el sentido teológico del término. En las mismas instituciones de la religión cristiana, su obra magna, como les decía, que tardó aproximadamente unos 20 años de escribir, se caracterizaba, insisto, por la coherencia de su escritura. Él, a diferencia de Lutero, fue muy directo en cortar cualquier lazo con los libros deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento. Como saben, Lutero originalmente los tradujo y en algunas ocasiones los citó, pero no como canónicos, pero sí pero en cambio Calvino sí fue más duro en ese aspecto y no censuró, pero sí los consideró abiertamente fuera del canon. Eh, em, bueno, era un teólogo, como les decía, sistemático. No dedicó a hacer sondeos al azar, sino a integrar conocimientos adquiridos previamente. Fue un reformador, por cierto, hay algo que es importante tener en cuenta. Él no es parte de la generación de la reforma. Él ya viene a ser parte de la segunda reforma, en un sentido cronológico, e insisto. Estamos hablando en 1536, inició la plenitud de su labor como reformador. O sea, apenas de 10 años de que le faltaban apenas 10 años a Lutero para morir. Ya había muerto, como bien sabemos, Zwinglio. Estaba apareciendo o ya había aparecido lo que es el mundo anglicano. En ese sentido, digamos, Calvino se encontró con una reforma que ya estaba atacada por el catolicismo, obviamente, pero que ya se había consolidado. O sea, yo creo que cualquier persona con algo de sentido común tal vez sabía que lo que se podía hacer respecto del Vaticano era que el Vaticano intentara que la herejía protestante no se multiplicara. Pero pensar que a esas alturas, yo creo que ni el más fanático católico pensaba que la reforma iba a ser vencida, a ser derrotada. O sea, eh, no solo, ya no, estando Lutero vivo, ya se había no solo adueñado de buena parte de Alemania, sino también parte de Francia, parte de Holanda, toda Europa del Norte, con todo lo que eso significa. Eh, Europa del Norte, o sea, gracias literalmente a las tropas de los reyes de Suecia, o el rey de Suecia en particular, Gustavo Adolfo, fue que en la guerra de los 30 años a los luteranos no nos convirtieron en humo en aquella guerra. Y eso que el mismo Gustavo Adolfo murió mártir en aquella guerra. Entonces, digamos, en ese aspecto, Calvino llegó a un mundo, a una reforma en la cual pudo él hacer su trabajo de teólogo y de reformador de manera mucho más plácida, mucho más tranquila. O sea, él no tenía, digamos, a los líderes de la Inquisición en contra de él. Él no digamos, habían muchos problemas que Lutero no abordó, no, perdón, que Calvino no abordó porque simplemente esos problemas no los tuvo. O sea, él tenía más problemas con los movimientos disidentes heréticos que estaban surgiendo, que se trataban de pegar a la reforma, que con el Vaticano mismo, porque yo creo en parte también porque subestimaron lo que podía pasar en Ginebra. O sea, yo creo que así como, de nuevo, así como subestimaron lo que podía pasar en Wittenberg, con toda seguridad el Vaticano subestimó que estaba apareciendo un nuevo movimiento fuerte, con un líder fuerte también allá en Ginebra. Y yo creo que tienen que haber pensado en el Vaticano y quién es otro pueblo minúsculo que va a ser en contra de la Santa Madre Iglesia, si los vamos a terminar quemando a todos. Insisto, yo creo que ese siempre, con todos los movimientos, fue el gran error del Vaticano, subestimarlos. Eso creo que ha sido casi una norma de conducta desde que apareció Lutero.
también, o sea, ¿y por qué en ese sentido el calvinismo y el luteranismo tuvieron éxito? Versus el Vaticano, que mientras cada vez que la reforma avanzaba, el Vaticano simplemente retrocedía. Porque más, es cierto, tenían a la Inquisición haciendo su trabajo, pero mientras tanto la reforma calvinista, luterana, anglicana, en vez de moldear las conductas, en vez de moldear los actos, ¿qué es lo que moldeaban todas las reformas protestantes? El pensamiento. En cambio, mientras tanto que la Inquisición se enfrascaba en una pelea tras otra buscando qué maneras de quemar a la gente, resulta, pero como bien sabemos, la sangre de los mártires precisamente en lugar de ser algo que ahoga a un movimiento, lo terminó fertilizando. En cambio, el único movimiento protestante que fue derechamente violento es la llamada Reforma Radical. ¿Y cómo terminó la Reforma Radical? Entre que destruía un templo y otro, que quemaba un lugar y otro. ¿Cómo terminaron? Aplastados. Los príncipes se aburrieron, dijeron, ¿cómo vamos por muy que no seamos católicos, pero no podemos tolerar una revolución en nuestras propias tierras? Eh, entonces, aplastaron la rebelión. ¿Y por qué? Porque más que buscar la conversión, simplemente es tanto el Vaticano como buena parte de los reformadores radicales, o de la reforma radical, que le dedicaremos a eso una clase, por cierto, em, insisto, ellos buscaban cambiar la conducta, no el pensamiento. Pónganse ustedes en ese lugar. ¿Qué pasaría si no les queda otra opción a ustedes o a mí? Y nos obligan, qué sé yo, a hacernos católicos. Y eso nos implica salvar nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. Probablemente van a haber algunos que eventualmente digan, ok, voy a ceder o sea, no, al contrario, no voy a ceder, bueno, hagan lo que quieran conmigo. Pero puede que la mayoría de mala gana acepten, ok, disimuladamente voy a fingir ser católico. Eso se puede hacer perfectamente. Por algo surgen las herejías que pueden surgir dentro de la iglesia. Gente que, teniendo pensamientos heréticos, nadie se los prohíbe. Entonces la gente sigue con su herejía, pero su pensamiento, hasta finalmente cuando los expulsan de las iglesias, ¿qué hacen? Forman su propio movimiento. ¿Por qué? Porque a esa persona se le castigó por una conducta, pero su pensamiento siguió intacto. En cambio, la reforma precisamente tuvo ese gran acierto, que teniendo todo a la mano para forzar el pensamiento, para coaccionar a las personas, prefirió, ya sea consciente o inconscientemente, eso es otro análisis, prefirió moldear el pensamiento y que la gente en mayor o menor medida tomara sus propias decisiones. Con errores y aciertos, como lo vamos a ver en unos minutos más, sí, obviamente. Pero si nos quedamos siempre, como iglesia, la que usted quiera, en simplemente castigar la mala conducta, en vez de corregir la herejía o la mala enseñanza que deriva en esa mala conducta, vamos a terminar simplemente haciendo otra copia mal hecha del Vaticano, como las hay muchas en el mundo protestante. La diferencia es que hoy en día no se puede quemar gente. Profesor, aquí en Colombia tenemos, no sé si por allá también es el pensamiento de que nos podrán robar todo, menos el conocimiento. Bueno, precisamente nuestros reformadores son un ejemplo de eso. Ujú. Todos, Exacto. insisto, ya sea Sí. Calvino, Lutero, incluso Zwinglio, el pobrecito Zwinglio. Ok. Pero precisamente, ¿por qué fracasó su reforma? Porque no enseñó, no moldeó. Se trató de imponer
más encima armar una guerra. Y duró, o sea, y finalmente el mismo Zwingli terminó muriendo en batalla. O sea, armar una guerra ¿para qué? Para que finalmente, literalmente, te mueras tú mismo, Zwingli, digamos, y la guerra se acaba en un par de meses después. O sea, como que estaban esperando que se muriera Zwingli para iniciar las negociaciones de paz. Y de hecho fueron negociaciones de paz bastante fructíferas. Curiosamente, ni Lutero ni Calvino, que tenían mucho más liderazgo, que tenían seguidores mucho más férreos, lograron mucho más sin necesitar de acudir a la violencia al estilo Zwingli. Lo que pasa es que en el caso de Calvino hay un gran pero. Así como a Calvino siempre, perdón, a Lutero siempre se le acusa del tema de los pobrecitos campesinos, de la revolución campesina. Y claro, eso obviamente el Vaticano lo multiplica por 100, el mundo bautista, protestante en general, lo multiplica por 1000 tal vez, los calvinistas tal vez por 10.000, y claro, tratan de hacer creer como que Lutero más o menos andaba con machete en mano cortando una cabeza de campesino tras otra. Pues no, o sea, no me gusta, ok, lamentable que hayan sido masacrados los campesinos, pero bueno, si te metes a una guerra, que más encima ellos mismos la iniciaron, no es que los reyes hayan iniciado la guerra, fue los campesinos la iniciaron. Lo mismo en este caso con los herejes que se trataban de destruir el sistema calvinista, o el sistema ginebrino, perdón. Nadie los obligaba a estar dividiendo una iglesia que estaba, sí, nuestra mente cautiva, claro, que estaba forjándose. O sea, insisto, si a mí no me gusta, qué sé yo, el sistema político que hay en Argentina, bueno, no me voy a vivir a Argentina y punto. Si a mí no me gusta Lula da Silva en Brasil, bueno, ¿qué voy a ir a vivir a Brasil entonces? Me buscaré otro país, estudiaré en otra parte, qué sé yo, seguiré haciendo clases por Zoom, lo que quiera. O sea, pero nadie estaba, insisto, insistir en ese punto, nadie estaba en Ginebra obligado. O sea, me imagino que los padres sí obligaban a sus hijos, pero bueno, pero no es que la gente estaba, insisto, en una suerte, como lo dije hace unos minutos, en un gulag, con la KGB vigilando. No, la gente estaba ya voluntariamente, podía entrar y salir cuando quisiera. Al respecto, insisto, o sea, bueno, antes de continuar, la teología y cosmovisión de Calvino traspasó largamente, por cierto, las esferas del calvinismo, tanto en lo teológico como en lo secular. O sea, el sistema político, por ejemplo, norteamericano, con lo bueno y malo que tenga, pero en ocasiones casi podría decirse, o el sistema con de pesos y contrapesos, es casi una copia de lo que podría ser el sistema político calvinista. Que a veces parece ser majadero tanta elección que les gusta hacer. Que el presbiterio, en el caso de los calvinistas, presbiterio mayor, presbiterio menor, el consistorio, etcétera. No sé, pues como se dice, 100 caciques para un indígena, ¿no? O sea, para gobernar a un indígena, ¿no? Eso se dice acá en Chile porque los presbiterianos en Chile son muy pocos. Acá se Pero dice que es mucho cacique, poco indio. claro, eso, sí, sí, claro, Mm. mucho cacique y poco indio, claro, tal vez, pero claro, es distinto a la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, se podrán imaginar, o en Europa, especialmente Escocia, o lo que va quedando de ella, o Irlanda del Norte, versus lo que vivimos acá en Latinoamérica. Pero, ¿por qué digo? No sé el motivo, la verdad que da para analizarlo bastante, pero el, toda persona que se llama luterana, o seguidor de Lutero, o mejor dicho, sí, que se llama luterana o que se considera seguidor de Lutero, pertenece a una iglesia luterana. La verdad no se me ocurre alguna otra, una excepción. En cambio, hay personas que, como les decía, son metodistas, bautistas, pentecostales, incluso lamentablemente luteranos, pero que son de teología calvinista. Los bautistas, que son tradicionalmente una iglesia ultra arminiana, decisionista,
dispensacionalista, premileniarista, pero hay numerosas iglesias bautistas, insisto, porcentualmente son pocas, ¿no? O sea, acá en Temuco, en mi ciudad, tengo que soportar a 27 iglesias bautistas, creo. Y de esas, de la Convención Bautista oficial, digamos. Pero y ellos son todos arminianos, pero hay un par de congregaciones bautistas independientes que son calvinistas. Insisto, pero esa extraña situación no se da, no sé si lo han pensado, en el luteranismo. No se van a encontrar nunca con una iglesia en donde su teología sea luterana. Y por cierto, hay muchos aspectos comunes en ese sentido el calvinista puro, entre comillas, es más cercano al mundo luterano que al mundo evangélico tradicional. El mundo evangélico tradicional, ustedes bien saben, es decisionista, premilenial, que cree en los milagros que continúan vigentes. En cambio, Calvino y Lutero, curiosamente, eran muchos los puntos que los unían. Si bien ambos no se metieron mucho en el tema escatológico, nunca les quitó el sueño a ambos el tema del fin del mundo, a buena hora, por cierto. Se imaginarán que tanto Calvino como Lutero tenían temas bastante más importantes de los que preocuparse que de cómo iba a ser el fin del mundo. Pero claro, el gran pero que había, y eso evidentemente fue una herencia indirecta de Zwingli hacia Calvino, es el tema de los sacramentos. No he logrado encontrar un documento fidedigno que me diga si en alemán o en francés o en latín Calvino utilizó las palabras sacramento, pero al menos en castellano, hasta donde mi humilde conocimiento llega, no, él nunca utilizó el concepto sacramento. Pero tampoco es que haya utilizado un concepto tan radical como el que sí utilizó Zwingli. ¿Recuerdan cuál era? Ordenanza, que ese es el concepto que prima en las iglesias evangélicas. Ordenanza, algo que va del humano, del creyente, hacia Dios. Pero, insisto, tanto en lo teológico como en lo secular, el calvinismo llegó mucho más lejos que el luteranismo. Insisto, el mundo luterano doctrinalmente está encasillado en las iglesias que se llaman, lamentablemente la mayoría, heréticas luteranas. Los luteranos somos, en el sentido amplio del término, la confesión evangélica más numerosa, aproximadamente 77, 78 millones. ¿Cuántos de esos se congregan en una iglesia el domingo? Probablemente ni la mitad. No muy distinta a la situación con el calvinismo, por cierto. Pero, insisto, el calvinismo tuvo la astucia de influenciar mucho más el mundo evangélico de lo que sucedió en el mundo católico. Es más, yo diría que incluso el calvinismo influenció al mundo evangélico. El luteranismo prácticamente nada. Por algo les decía, nosotros, los luteranos, en el sentido de los sacramentos, estamos absolutamente solos. En cambio, el calvinista con el bautista, con el metodista, respecto de los sacramentos, tienen exactamente el mismo concepto. Es más, incluso la doctrina de la Iglesia anglicana, que originalmente tuvo su primera expresión en los llamados 39 artículos, algo de eso veremos en la próxima clase, creo, pero plenamente calvinista, con puntos como, y olvídense de las 5 solas, porque las famosas 5 solas son plenamente compatibles tanto para el luterano como para el bautista como para el calvinista. Es cierto, los luteranos enfatizamos principalmente 3, sola fe, sola gracia, escritura, pero obviamente en solo Cristo y solo gloria a Dios no hay nada de malo en eso. Simplemente yo creo que es una diferenciación solamente más visceral, pero no hay nada de malo en decir que estoy de acuerdo con las 5 solas. No, insisto, que habría de malo en adjuntar la frase solo Cristo y solo gloria a Dios. No, al contrario, esos 5 puntos deben ser parte de la vida de cualquier creyente.
insisto, en el ámbito secular, todos estos sistemas ultrademocráticos con elecciones para todo, también, obviamente, salieron del mundo calvinista, no del mundo luterano, ni menos del mundo de la reforma radical, obviamente. Pero eso es el punto que quería mencionar. Los sucesos, su suceso más conflictivo y que ha sido una mancha para Calvino hasta el día de hoy corresponde a la ejecución de Miguel Servet en 1553. Aquí hay que hacer bastantes matices. Bueno, Miguel Servet era un gran biólogo. Él fue el que descubrió la circulación pulmonar sanguínea, algo pero avanzadísimo para el 1500, se podrán imaginar, incluso hasta para el 1900 lo habría sido. Este caballero, si bien era español, era anabaptista, parte de la Reforma Radical. Pero la Reforma Radical y los anabaptistas no eran un solo movimiento así tan compacto como lo eran los calvinistas en Ginebra o los luteranos en Alemania, sino que había literalmente de todo. ¿Y cuál fue el gran problema doctrinal de muchos anabaptistas? No era el tema del bautismo, curiosamente. Eso era un tema casi, comillas, accesorio, sino que buena parte de los anabaptistas eran arrianos, no creían en la Trinidad. Entre esos, lamentablemente, el señor Miguel Servet, que de hecho se ignoran, que se le ocurrió mandarse a cambiar a Ginebra. Algunos dicen que el hombre poco menos que fue suplicando ayuda para que no lo matara la Inquisición en España. Eso, insisto, no hay ninguna comprobación real de eso. No, se sabe simplemente que se le ocurrió aparecerse por Ginebra en 1553. Y a causa de esa herejía fue llevado a juicio y quemado o sea, por herejía precisamente allá en Ginebra hasta el día de hoy. O sea, perdón, insisto, ha sido el gran pero que hay en contra de Calvino, a mi opinión, un tanto injustamente. Por un lado, ese sistema de contrapesos propio del presbiterianismo de origen calvinista le daba una minúscula importancia al voto de Calvino al momento de decidir si Servet era ejecutado o si moría ahorcado, decapitado o en la hoguera. O sea, él simplemente tenía un voto más. No era el voto, porque si probablemente ves que se busque someramente el tema, va a decir más o menos que Calvino en su oficina dio orden de que se capturara y se quemara en la hoguera a Servet por herejía. Él, hasta donde se sabe, de hecho, estaba a favor, obviamente, de su condena. Pero lo que sí se sabe con certeza es que él no estaba a favor de que muriera quemado. Pero claro, obviamente las iglesias de corte anabaptista, hasta el día de hoy, tratan de embellecer esta historia como que más o menos el pobre Miguel Servet entró, pobrecito, humilde, a Ginebra buscando libertad religiosa, eh, y que obviamente a las iglesias anabaptistas les conviene esa parte, ¿no? En donde siempre se trata de hacer creer que el motivo por el cual fue ejecutado, que obviamente tenemos que estar en contra del hecho de que haya sido ejecutado, pero tampoco por eso vamos a juntarnos a la mentira, se trata de hacer creer que el motivo de su muerte fue el estar a favor del bautismo por inmersión. Eh, entonces, pero el motivo fue la herejía antitrinitaria, no fue el tema del bautismo. A ver, que Calvino le hubiese advertido que no fuera a Ginebra, eso se dice, pero no consta. La verdad, eso yo lo he leído solamente a modo de... pero sí hay que reconocer que eso sí es eh, algo que probablemente algún... Dame un segundo.
Ok, disculpen. Pero yo creo que eso tiene que haber sido tal vez algún ingenuo calvinista que tal vez un poco limpiar la honra de Calvino hizo correr ese rumor de que se le habría advertido. Es que no era necesario que Calvino le advirtiera nada. Uno, porque Miguel Servet era una persona más, no era un personaje conocido, no era que hubiera sido, no sé, pues un gran teólogo de renombre em, y que por lo tanto Calvino se vio con la obligación de advertirle a Calvino, a Servet, de que no se asomara por Ginebra. Uno, las cosas no funcionaban así en el siglo XVI. O sea, en ese sentido, digamos, podría decirse que Calvino fue cómplice de la muerte por herejía, de la ejecución por herejía de Servet, pero no el ejecutor, insisto, como que hubiera enviado a sus agentes de la KGB de Ginebra para quemarlo. Insisto, él solamente tenía un voto más dentro del consistorio que tomó la decisión de ejecutarlo. Insisto, a mi opinión, ¿por qué se infló tanto el tema de Miguel Servet? Es precisamente por el hecho de que era anabaptista. ¿Y cuál es la iglesia misionera más famosa del mundo? Evangélica. No son ni los luteranos ni los calvinistas. Son principalmente las iglesias de corte bautista. De hecho, probablemente la iglesia más numerosa en Latinoamérica evangélica es la iglesia bautista. Si no, preguntémosle a los amigos, a los hermanos de esta clase allá en Buenos Aires. Tienen el seminario más grande de Buenos Aires, o sea, perdón, de Latinoamérica incluso. Desde que llegaron a Latinoamérica han tenido siempre muchos recursos y más encima todo generosamente respaldado, perdón, la hora, por la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. Entonces, generar una mala imagen, con Lutero obviamente no podían, era imposible, digamos, dejar de lado a Lutero, por razones obvias, ¿no? No podían renegar del inicio del iniciador de la reforma, pero de alguien que la consolidó ya es un poco más fácil. Y qué mejor que, insisto, por algo se hace creer de que el motivo de la ejecución fue el bautismo. ¿A quiénes le conviene más si no a las iglesias de corte bautista que se piense eso? A los bautistas, obviamente. Entonces, como que se eligió mal el enemigo por parte de los amigos calvinistas respecto en el caso de Servet. Pero siendo, insisto, absolutamente honestos, casi autoflagelantes en ese sentido, con toda seguridad Calvino mató a más anabaptistas perdón, no Calvino, Zwinglio no mató a uno, como en este caso a Servet. Zwinglio mató a decenas, o sea, perdón, a cientos de anabaptistas. Recuerden el ejemplo que les daba. Él daba orden de que se les amarrara una piedra y se les tiraba al río. Con la frase, querían bautizarse, aquí tienen su bautismo. Armó una guerra, cosa que Calvino jamás hizo. O sea, no estoy exculpando a Calvino de estar vinculado con la muerte de Servet, pero no hacer creer que Servet, o sea, perdón, que Calvino era un megalómano que andaba quemando a cuanto hereje encontraba. O sea, el único caso conocido de ejecución por herejía en la Ginebra calvinista fue el de Servet. Insisto, creo que es un tanto injusto en contra del amigo Calvino. Más aún, insisto, de que tenía otros líderes que no tenían tal vez una pluma tan prodigiosa como la de Calvino, tan prolija, y por lo tanto son menos conocidos. Es más, yo de no ser porque me dedico al tema, me enteré de la existencia de que Guillermo Farel y Teodoro Beza fueron quienes invitaron y ya lideraban la reforma en Ginebra. Probablemente buena parte del mundo evangélico que algo sabe del tema cree
piensa que Calvino más o menos se instaló en Ginebra y inició la reforma allá, la reforma en Ginebra. Pero bueno, insisto, y no deja de ser obviamente lamentable, horrible que haya muerto ejecutado por estos motivos Miguel Servet. Evidentemente era un hereje, pero bien sabemos, la herejía debe ser combatida en la batalla de las ideas, no en la batalla de la hoguera. Pero insisto, creo que es un caso bastante lamentable, pero que ha sido muy sobreexagerado lo que se ha tratado de enjuiciar a Calvino. Y pese a que los mismos calvinistas de Suiza reconocieron aquel horror, e incluso le tienen un monumento a Servet en el lugar en donde fue ejecutado. Literalmente creo que dice hijos respetuosos de Calvino, curiosamente, escrito por anabaptistas, pero dice nuestro gran reformador, pero condenando un error que fue el de su siglo, adheridos a la libertad adheridos a la libertad de conciencia y según los principios de la Reforma y del Evangelio, levantamos este monumento expiatorio en honor a Miguel Servet, algo así creo que dice, y que está ya en la misma Ginebra. Voy a buscarla, creo que casi lo dije bien de memoria. Pero, insisto, no es que Calvino haya sido un despiadado déspota ejecutor de cuanto hereje encontró. No, de ninguna manera. Los herederos directos de la iglesia calvinista son principalmente los presbiterianos y reformados. Obviamente la iglesia presbiteriana es una de las más numerosas y conocidas principalmente por su obra con John Knox y a partir de Escocia, y que obviamente donde más tuvo arraigo eso fue en Estados Unidos, hasta el día de hoy. Y bueno, lamentablemente, al igual como con Lutero, la mayoría de los que se denominan calvinistas están lejos de guardar sus doctrinas. Y probablemente su doctrina más conocida, pero menos entendida, es la de la predestinación. La doctrina de la predestinación calvinista, que la iglesia bautista era igual a la reformada, no, de ninguna manera, hermana. La iglesia bautista acepta o sea, para empezar son un movimiento muy abierto, tiene muchas divisiones. Segundo, la primera confesión de fe de ellos fue la llamada Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. O sea, cuando ya todas las reformas habían sido consolidadas e instauradas y ya estaban bien mantenidas. Son una iglesia, para empezar, Calvino, al igual que Lutero, estaba a favor del bautismo de infantes y por aspersión. Se imaginará que eso a los bautistas no les agrada para nada. Sí estaría de acuerdo Calvino con los bautistas en el tema del significado del bautismo y de la Santa Cena, aunque los bautistas utilizan el concepto Cena del Señor, versus Calvino, que sí hablaba en conceptos un poco más sacros. No hablaba de sacramentos, pero no utilizaba el concepto de Cena del Señor. Hablaba de la Santa Cena voy a buscar ahí dentro de estos días y lo voy a escribir. Pero no se refería simplemente como Cena del Señor. Los bautistas hasta el día de hoy, además de ser arminianos, por lo tanto, y especialmente lo más importante, son libre-albedristas al 100%. Calvino, por supuesto que de ninguna manera. Por eso decía, su doctrina más conocida, pero menos entendida es la de la predestinación. La predestinación, en el caso de Calvino, es, sin entrar, por cierto, porque da para un curso completo, la comparación con la doctrina de Lutero sobre el calvinismo, sobre la predestinación, pero que son muy parecidas. No son, insisto, tal vez la versión desteñida de la predestinación luterana es la que nos entregó Melanchthon,
pero Lutero era bastante duro con el tema de la predestinación. En el caso del calvinismo y de Calvino, es que Dios desde la creación, o antes de la creación, perdón, predestinó a personas para condenación expresamente y a otros expresamente para salvación. Lutero fue tal vez un poco menos fuerte en este caso, y él habló de predestinación para salvación, sin mencionar explícitamente qué pasaba con el resto. Calvino no, él era más directo, fue mucho más directo y más expreso, de que sí había predestinados para condenación. Lutero como que guardó silencio al respecto. Pero también se confunde mucho la predestinación calvinista con el determinismo. Como que básicamente, perfectamente el creyente tiene derecho a sentarse sobre el sillón, sobre la cama, y esperar que las cosas pasen, y sin obra alguna. No, en la predestinación, tal como la enseñó Calvino, es una fe que actúa. O sea, que así como Dios predestina mi fin, también Dios predestina mis medios. En ese sentido, mi conversión, mis buenas obras, mi actuar temporal en esta vida terrenal, etc. No es que simplemente, como lamentablemente incluso hermanos luteranos lo caricaturizan de esa manera, de que básicamente el Calvino enseñaba que iban a haber el calvinismo enseña que van a haber personas que van a llegar al cielo sin siquiera haber sido eh, conversas al cristianismo porque estaban predestinados de antes de la fundación del mundo. No, la predestinación calvinista, al igual que la luterana, en ella media la conversión. Insisto, simplemente es una cuestión de que no es que perdón, perdón por la palabra simplemente, el punto es que él insistió más en la doble predestinación, pero por cierto, no está muy lejos de frases como la de Lutero, que menciona en alguna ocasión, ni aún la hoja del árbol se mueve sin que la voluntad de Dios así lo haya predestinado. Entonces, se confunde mucho. O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. El determinismo está enseñado por el mundo musulmán. La predestinación calvinista obviamente es muy distinta. El determinismo, para darles un ejemplo, sin entrar a analizar, nos dice, por ejemplo, si un barco va en plena mar y encuentran a una persona que está ahí flotando en el mar, a punto de ahogarse. El determinismo nos va a decir que las personas del barco tienen que simplemente decir, bueno, si es la voluntad de Alá, en este caso los musulmanes, entonces Dios va a ver la manera Alá, nuestro Señor, va a ver la manera en cómo se salva. Y nosotros no tenemos que hacer nada. En cambio, ¿qué le va a decir el calvinista? Y espero que nosotros también. No, la voluntad de Dios es que si Dios nos puso aquí en este barco al lado de esa persona que se está ahogando, ¿cuál es la voluntad de Dios? O la predestinación de Dios, si lo quieren. ¿Cuál obviamente va a ser? Salvarlo. Exacto, salvarlo. Actuar, hacer la obra, entre comillas, y salvarlo. Que es muy, insisto, es muy distinto al determinismo que enseña el mundo musulmán. Bueno, la verdad que me extendí mucho, no sé si alcanzamos. Bueno, ahí hay una copia, una foto de o sea, perdón, un dibujo moderno de Calvino, y acá a la derecha hay está creo la primera copia impresa de la institución de Calvino em, en latín. El año no, Fotico. ignoro el año por qué aparece eso, Buena, no, creo que papá. no está referido al año 1000, en efecto 1806. No, esto con seguridad que no lo es. Eh, a ver, y precisamente bueno, ahí los últimos momentos de Calvino, y precisamente está rodeado por el Consistorio de Ginebra. A ver, y sobre eso, a ver, es que insisto, no sé si abusar de vuestro tiempo o no. Eh, de- em, a ver,
Pero bueno, el calvinismo, digamos, siguió su Estamos línea acabando, ¿no? doctrinal, Estamos acabando. a diferencia del mundo luterano, O venga, sí venga. Mira, mira. fomentó de manera más fuerte el movimiento misionero ya en el siglo XVIII. Perdón, XIX. Hay que reconocer que los luteranos nos quedamos bastante atrás en eso, y el luteranismo llegó al resto del mundo principalmente como iglesia de trasplante, pero no como iglesia misionera. Insisto, algo que nos, o sea, y es algo que difícilmente le podemos buscar una explicación. Pero sí desde un principio, el calvinismo fue una iglesia de corte misionera, de enviar gente fuera de Ginebra. Por eso es que se diversificó en tantos países tan disímiles el calvinismo. Algunos, por cierto, calvinistas prominentes. Martin Bucer, que primero él era medianamente cercano a Lutero, pero precisamente se fue a Ginebra, adoptó la doctrina calvinista y posteriormente hizo algo gigantesco, que fue llegar a la recién conversa Inglaterra anglicana. Y en buena medida a él, el anglicanismo le tiene que agradecer la impronta calvinista que tiene la doctrina anglicana. De ahí sigue John Knox, que fue el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. Eso era el punto que se me olvidaba. Cipriano de Valera. Él fue precisamente quien tradujo al castellano la institución de la religión cristiana. Obviamente, la circulación que hay, y que de hecho hasta se regala. Uno la pide por internet y se la envían de regalo a su propia casa. Los 2 tomos. A mí me han enviado demasiados, tal vez. Fue originalmente traducida por Cipriano de Valera. Adam Smith, el famoso economista, perdón, él era profesor de filosofía y ética. Pero sin embargo, él siempre ha sido reconocido más como economista. Su famoso libro, La riqueza de las naciones, aunque para el mismo Adam Smith, también escocés, por eso es que él era presbiteriano de corte puritano, él veía la economía como un proceso ético-moral, no solamente un proceso de transacción económica. También los presbiterianos Benjamin Rush y John Witherspoon. ¿Por qué los menciono a ambos? Porque ambos eran, bueno, primero colonos ingleses en las colonias americanas, pero fueron firmantes de la Declaración de Independencia. John Witherspoon, de hecho, él era pastor presbiteriano por Rhode Island, perdón, por New Jersey. Benjamin Rush fue el que lideró todo el área médica clínica para fundar Estados Unidos, y también fue cofundador de la Sociedad Bíblica de Pensilvania, que derivó con el tiempo en la fundación de la Sociedad Bíblica Americana de Estados Unidos. Ambos devotos presbiterianos. La dinastía Hohenzollern, que es la dinastía que primero era prusiana, y cuando Prusia logró la unificación de Alemania en el Imperio Alemán el 18 de enero de 1871, gobernó la Alemania completa hasta el final de la Primera Guerra Mundial, con Guillermo II. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque por culpa del caballero que aparece aquí, el señor Federico Guillermo III, que se le ocurrió casarse con una mujer luterana. ¿Y cuál problema tenían como matrimonio? Entonces, el problema es que un asunto matrimonial lo convirtieron en un asunto doctrinal, que ambos obviamente no podían participar en la Santa Cena juntos, por el tema de la consustanciación versus la conmemoración. Entonces, este caballero, para evitar que su esposa luterana lo dejara, no se le ocurrió nada más ni nada menos que decirle a sus teólogos de la Universidad de Berlín, que en la mayoría en esa época, en 1818 creo que fue esto, eran calvinistas de la iglesia reformada prusiana. Les dijo: arréglenme ustedes el problema.
¿Y qué se le ocurrió a esta gente hacer? Nada más ni nada menos que un híbrido eclesiástico llamado la Iglesia de la Unión Prusiana, que derivó en la Iglesia reformada alemana actual. O sea, hicieron una mezcla extraña entre calvinismo y luteranismo, mezclaron un sistema episcopal luterano versus el calvinismo prusiano. O sea, la verdad no sé si este caballero, el honorable rey Federico Guillermo III, haya pensado en el daño que iba a terminar haciéndole tanto al calvinismo como al luteranismo, porque los privó a ambas iglesias, de su identidad doctrinal. Y eso permitió en buena medida el liberalismo teológico, tanto luterano como calvinista. O sea, en el sentido de que, ok, da lo mismo. Total, crea usted lo que quiera, yo creo en lo que quiera, tan amigos como antes, y simplemente, total, estamos bajo la misma iglesia. Y si usted cree en la consubstanciación, bien, genial. Y usted cree en la conmemoración, genial también. Usted quiere, pero claro, quedaron todos bajo un sistema más episcopal, principalmente por el hecho de que todavía había una monarquía, entonces la gente estaba acostumbrada a un sistema en donde hubiera un solo líder, más parecido al mundo luterano. Insisto, y eso hoy en día es lo que en Alemania se conoce como la Iglesia de la Unión, la Evangelische Kirche der Union. Y especialmente para nuestros hermanos argentinos, la mayor parte de la iglesia alemana que conocemos en Argentina como la YERP, o la tristemente famosa Iglesia Evangélica del Río de la Plata, así como la YELU, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, son herederas de la Iglesia de la Unión Prusiana. O sea, este híbrido Lutero calvinista, y quizás que otras corrientes se metieron, y que dio lugar a buena parte de las iglesias que hoy en día conocemos curiosamente como luteranas acá en Latinoamérica, pero que llegaron de Alemania. Básicamente lo único que los unía era su cultura. Entonces, por eso la mayor parte de las iglesias a medida luteranas, o supuestamente luteranas, que llegaron a Latinoamérica, llegaron como iglesias alemanas. Con el tiempo, obviamente, como es más conocido el concepto luterano con la palabra Alemania, adoptaron, por ejemplo, en Chile, recién en 1958, la iglesia alemana dejó de llamarse Iglesia Evangélica Alemana para llamarse luterana. La YELU creo que fue la unificación de muchas iglesias pequeñas, por algo se llama Iglesia Unida, y dieron lugar a la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Creo que entre esos había gente de Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, etc. Lo mismo con la iglesia que en Estados Unidos se conoce como la ELCA, Evangelical Lutheran Church in America. También, o sea, originalmente llegaron como colonos que forjaron en su tiempo su iglesia en Estados Unidos, hicieron sus vías, pero ellos no llegaron, insisto, como iglesia misionera, como sí llegó vuestra iglesia, la Yela, fruto de la labor misionera, ya sea de los alemanes del Volga como de la iglesia del Sínodo de Missouri. Entonces, por eso es que estas iglesias luteranas que conocemos en Latinoamérica son tan débiles en doctrina. Precisamente porque eso nunca fue un punto de unión para ellos. Entonces, yo mientras fue parte de la iglesia evangélica alemana, tenía, comillas, hermanos, herejes, al 100%, que no creían en nada, así como tenía pietistas, tenía gente muy cercana al pensamiento mío, etc. Pero claro, ¿a quienes trataban más mal? A los que eran más cercanos al pensamiento mío o nuestro, digamos, al luteranismo tradicional, con doctrina. No, ¿por qué? Porque en iglesias como estas lo que más importa es ese manoseado concepto de tolerancia. Hay que tolerar la diferencia. O el emblema que tiene la Iglesia Evangélica Luterana de Valparaíso: unidad en la diversidad. Claro, mire cómo le fue a la Iglesia prusiana con la unidad en la diversidad.
O sea, es una contradicción, es como decir vamos a fundar el Partido Capitalista Marxista. Total, somos un partido político, ¿qué importa? O sea, a veces las diferencias son irreconciliables y este fue un ejemplo de eso. Por eso, lamentablemente, insisto, la versión desteñida de la iglesia alemana, calvinista, perdón, luterana principalmente, porque llegó gente sin identidad que lo único que quería era simplemente que les llegara un pastor, ojalá de Alemania, y que les hiciera su culto en alemán. Insisto, Argentina y Chile fueron los países que más costó que el luteranismo adoptara ese nombre. ¿Por qué? Porque como lo que más les interesaba era el culto en alemán. Si eso lo hacía un bautista, un presbiteriano o un hereje arriano, daba igual. Si eran gente de origen franco-masónico, no importa. Bueno, de hecho acá uno de los baluartes de la iglesia evangélica alemana en la época de la Segunda Guerra Mundial era un confeso masón. Nazi, de hecho, sea de paso. Me refiero al señor Friedrich Carle, con nombre y apellido. Quiero finalizar mencionando a este caballero Paul Schneider, un ejemplo digno de mencionar. Se le llamaba el pastor de Buchenwald, porque él se le puede considerar el primer mártir protestante del nazismo. Él era miembro de la iglesia reformada alemana, y él desde un principio fue un duro opositor al nazismo. Y fue ejecutado, tristemente, por orden del mismísimo Heinrich Himmler. No era un cualquiera, era al parecer una persona bastante conocida en Alemania. Y a diferencia de Dietrich Bonhoeffer, el supuestamente luterano, aunque en mi opinión ni siquiera traspasaba la línea del cristianismo, el hereje Bonhoeffer, porque Bonhoeffer, por cierto, el caso más famoso, sin duda, que murió el 9 de abril del 45, pero Bonhoeffer no creía en la infalibilidad de la Escritura, no creía en la resurrección corporal de Cristo, no creía en el nacimiento virginal. O sea, ya con esos 3 puntos, ¿qué de no hereje le podía quedar? En cambio, el pastor Paul Schneider, no, él era un hombre ortodoxo en doctrina, que creía, en ese sentido, digamos, doctrinalmente no tenía nada en común a buena hora para él con Dietrich Bonhoeffer. Y él lamentablemente fue enviado si bien estaba la orden de ejecución para él en Buchenwald, porque en Buchenwald, curiosamente, no sé si lo sabían, pero allá más que judíos, habían disidentes alemanes. Entre esos, obviamente, la mayoría eran, o sea, muchos eran testigos de Jehová, evangélicos también, los pocos que hay que reconocer que el caso de Paul Schneider es un caso muy excepcional dentro del mundo alemán, en donde no se adhirieron al nazismo. La iglesia, tanto luterana, reformada como unida, adhirieron ampliamente y formaron la tristemente recordada la iglesia del Reich, iglesia imperial del Reich, la Reichskirche, imagínense, o sea, una iglesia en donde hasta estaba un costado, estaba en la mitad la cruz, a un costado estaba la Lutherbibel y en el otro lado estaba el Mein Kampf, literalmente. De hecho, el obispo de esa iglesia, Ludwig Müller, cuando se enteró de la muerte de Hitler el 30 de abril del 45, se suicidó también. Y lamentablemente, disculpen el paréntesis, buena parte de esos pastores que se les prohibió el ejercicio en Alemania, adivinen dónde terminaron. Repartidos por toda Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile. Y muchos de los líderes nazis que se lograron esconder acá en Latinoamérica llegaron con muy buenos auspicios de los alemanes que vivían acá, lamentablemente. Pero insisto, el señor Paul Schneider, un notable ejemplo de un hombre, insisto, derechamente, no solo el solo hecho de ser nazi, sino que él también se sabe que predicaba a la gente mientras estaba en Buchenwald. Y bueno, es parte de las 90.000 personas que murieron asesinadas en Buchenwald. Hablar finalmente del calvinismo es hablar de una cosa demasiado amplia. Y bueno, por cierto, para los que no les caen bien los republicanos actuales, Donald Trump es devoto presbiteriano.
Ya qué tanto de convicción lo es y qué tanto de oportunismo, ya eso lo sabe él nomás, y Dios mismo, obviamente, pero también lo es. Bueno, insisto, hay que reconocer que las primeras iglesias misioneras que llegaron a Latinoamérica no fueron, curiosamente, los bautistas, que tratan de normalmente de darse ese título. No, la mayoría fueron precisamente los presbiterianos y posteriormente los metodistas, en toda Latinoamérica, pero principalmente en Sudamérica, incluyendo Chile y Argentina, que obviamente es la realidad que más conozco. Pero, insisto, eso es algo bastante interesante del mundo calvinista, que desde un principio ellos tuvieron una impronta misionera que el luteranismo nunca tuvo, y que recién eso ha cambiado estos últimos 50, 60 años. O sea, el mundo luterano nunca logró despegarse de la cultura alemana. En cambio, el presbiteriano tradicional de cualquiera de sus divisiones, que son muchísimas, eh, no se siente, digamos, comillas, atado a la herencia ginebrina. Es algo que ha sido muy bueno para ellos, que supieron hacer esa metástasis, perdón, perdón, disculpen, esa simbiosis con las culturas a las que llegaban. De hecho, si bien nunca logró concretarse, eh, Calvino intentó enviar misioneros a Brasil, pero no se logró por motivos, me imagino, económicos, prácticos. No era cosa de llegar y sacar gente de un lado del mundo y enviarla del centro del mundo y acá enviarla al fin del mundo. Bueno, eh, mm, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Profesor, una preguntita. Aquí en Colombia hay mucha afluencia del pentecostal y pentecostés. ¿Eso de a qué rama viene de todas estas iglesias? Eh, No, de origen calvinista no son. No, la Ah, mayor parte de las iglesias pentecostales surgieron entre iglesias, bueno, primero norteamericanas, que salieron principalmente de los bautistas, ujú. eh, y que se independizaron, digamos, básicamente. Ah, Pero, correcto. y otros, una buena mayoría son iglesias que eran metodistas y que también sintieron el fuego del espíritu de Pentecostés y decidieron, especialmente en Chile, en 1909, salir de la iglesia metodista episcopal. Y incluso, de hecho, la iglesia pentecostal, y de hecho, no solo pentecostal, sino iglesia evangélica más grande, numerosa de Chile, es la iglesia metodista pentecostal. Claro, no es que ellos se sientan wesleyanos, para nada, pero mantuvieron el nombre cuando se dividieron Mm, en el año 1909. Pero no, hay iglesias pentecostales que han adoptado estas últimas décadas el calvinismo, pero no es que hayan sido de origen calvinista, no, de ninguna manera. correcto, muchas gracias. No. Profe, Sí, disculpe, yo le iba a hacer un pedido especial, ¿no? Si tenía algo de Cipriano de Valera, que después lo pase al grupo. voy a buscar, pero la verdad que tristemente es muy poco lo que hay de él, pero sé que tengo algo, pero lo voy a buscar. Y ojalá me lo recuerden por interno en el chat, por favor. Pero insisto, es muy poco lo que... es que es lo mismo que, al igual que pasó con Casiodoro de Reina, como su principal labor siempre fue la de la traducción. Entonces no tuvieron mucho tiempo para escribir, y biografías sobre ambos en castellano lamentablemente no existe ninguna. Hay, qué sé yo, papers de 4 o 5 páginas por ahí que podrán encontrar, pero más que sobre la vida de Valera, sobre el trabajo de Valera, pero no, digamos, algo mucho más detallado. La verdad, muy triste, muy lamentable, triste que exista eso, que suceda eso. Pero ahí voy a buscar algo y veo que encuentro. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Bueno, disculpen haberme pasado la hora, pero si no iba a quedar con demasiados temas inconclusos. Eh, gracias, hermana Glenda. Bueno, siendo así, recuerden, nos vemos el jueves a la misma hora
Dios les bendiga y nos vemos y si Dios así lo permite. Y buenas noches. Un gusto. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones, muchas gracias. Igual. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga, que le dé más sabiduría. Gracias. Hasta luego, hermanos. Bendiciones, Fite. De pronto el jueves no los puedo acompañar, Ok. que Dios me regala un nuevo año si todavía llego allá. Entonces, pues, mi esposa me invitó a una cena. Ok. Bueno. Pero ahí voy a hacer Bendiciones. lo posible. Ok. Muy amable. De nada. Bendiciones.